continuando la programación de hoy jueves 9 de febrero de este año 2023. Y tenemos una visita interesante porque además de tener a Dilia Leticia Jorge Mera, que es viceministra del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que todos conocemos tanto por su lucha, por diversos temas sociales muy importantes. Dilia, que sabemos lleva en la sangre el tema del servicio público. Así es. Y tenemos a Dilia Leticia, está pues acompañando a un personaje sumamente interesante. Atención a los jóvenes que estudian las carreras que son afines a todos los temas urbanísticos y muy especialmente a la arquitectura, que es la que le pone el alma, ¿no?, a la infraestructura, la que le pone el alma a todos los materiales de construcción, el estilo, y que obviamente intenta diseñar las facilidades que el mundo de hoy necesita. Carlos Monero es colombiano de nacimiento. Moreno. Y se trasladó a finales de los años 70, Carlos Moreno, hacia Francia, donde allí pues ha hecho pues toda una serie de aportes al urbanismo y ha asesorado a la alcaldesa de París, nada más y nada menos, a Anne Hidalgo, en diversas materias de tratar de construir una ciudad que tenga pues más espacio hacia la natural, mejores espacios públicos. Vamos a escuchar de su propia voz y de Dilia Leticia lo que significa su presencia en el país, lo que por supuesto pudiera estar significando esto de cara a nosotros contar a lo mejor con mejores planes urbanísticos que tanta falta nos han hecho, sobre todo en los últimos 60 años en nuestra ciudad y en otros municipios del país. Muy buenos días, Dilia. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos aquí. Un placer, de verdad. Hace tiempo como que no venía a la radio, me hacía como que falta. La última vez que yo te vi en radio fue allá abajo en Fidelity. Ah, sí, es verdad, hace mucho. Yo estaba en el matutino alternativo. Dios mío, hace mucho. Bueno, pues muy contenta de estar aquí. Aquí tenemos el placer y el honor de contar con la presencia del profesor Carlos Moreno. Fue invitado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia para que participara en el primer Foro Internacional de Innovación Pública que celebramos en el día de ayer. Un foro que se lleva a cabo por primera vez en el país y fue un éxito en términos de calidad de los expositores y expositoras internacionales que vinieron aquí y la cantidad de personas que mostraron interés. Hay como una sed de necesidad de repensar cómo hacemos las políticas públicas, cómo se prestan los servicios a la ciudadanía de forma que lleguen de calidad. Y el profesor Moreno pues estuvo cerrando ese día exitoso en el día de ayer con una conferencia explicando su concepto de la ciudad de los 15 minutos, que él podrá por supuesto abundar mucho más y que entiendo que nos encantó. Y entonces entiendo que ha sido un momento súper oportuno de llegar al país, de hablarnos sobre estos temas y de repensar cómo tenemos nuestra ciudad y cómo queremos, qué ciudad queremos para todos y para todas. Así que no quito más tiempo para el profesor Moreno. Bueno, muchas gracias, estimada viceministra, y muchas gracias por la invitación a esta radio. Y es un placer estar en República Dominicana, Santo Domingo, de haber sido invitado a este primer foro de innovación pública, de haber compartido ayer con el presidente de la República la iniciativa igualmente del ministro Paliza y de conocer y de discutir e intercambiar en profundidad con personalidades como la viceministra. Y el ecosistema interesado en las cuestiones urbanas y más allá de la cuestión urbana, de la transformación de nuestras ciudades y cómo ofrecer una mejor calidad de vida a aquellos que viven en las ciudades y que hoy en día son mayoritarios, ¿no? Santo Domingo representa apenas un poco menos de la mitad de los habitantes del país, ¿no? O sea que estamos en una región del mundo, América Latina y el Caribe, en el que decía en menos de 40 años hemos pasado a una tasa de urbanismo que en el conjunto de América Latina y el Caribe es la segunda urbanización del mundo, ¿no? 84.6, la primera siendo igualmente en Norteamérica. La cuestión urbana hoy en día, y tiene razón de decirlo a los jóvenes, porque me dirijo igualmente mucho a ellos, representa un imperativo de cambiar nuestro modo de vida. Y nuestro modo de vida hoy en día no es compatible con las urgencias climáticas que son muy presentes en el Caribe, no es compatible igualmente con el tiempo que estamos perdiendo en nuestros desplazamientos,
no es compatible igualmente con esas congestiones vehiculares que tenemos permanentemente, que además del tiempo representan polución, representan inconvenientes de salud urbana. Y además, finalmente, le decía a la viceministra, hemos hablado mucho de esto, representa una pérdida increíble de recursos, porque cuando veo en Santo Domingo todos los edificios que existen, todo lo que ha sido construido, sabiendo que hay una baja tasa de utilización, un edificio está cerrado casi más de 60% de su tiempo útil en promedio en las ciudades, porque sirve para una sola cosa. O sea que en el siglo XXI, ya en su segunda década que está avanzando, estamos viviendo prácticamente con el urbanismo del siglo XX, cuando se construían edificios especializados, lo que se llama la zonificación. La zonificación representa una idea del urbanismo de 1937, de la Carta de Atenas, de Le Corbusier, que decía: una ciudad que tiene éxito es la ciudad que va rápida. Una ciudad que va rápido es la ciudad en la que vamos cada vez más lejos y en las que vamos cada vez más acelerados. Y para esto zonificamos, ¿no?, los lugares donde se trabaja, los lugares de la cultura, los lugares de salud, los lugares donde se vive residencialmente, el centro histórico y el centro administrativo. Entonces, estamos viviendo el 2023 con el paradigma de 1937. Por Dios, es que hemos transformado la urgencia climática, Internet, la digitalización, los teléfonos, la computación, y sobre todo hemos deteriorado profundamente nuestra calidad de vida, porque todo el mundo tiene un reloj aquí, lo he visto aquí, es el caso, creo que todo el mundo tiene un reloj, pero nadie tiene tiempo, ¿no? Carlos, me conecta y me emociona bastante escucharte, sobre todo porque eres matemático y veo que tienes una concepción, y lo advertí, lo vamos allá afuera, muy inspirada en Jane Jacobs, que tenía esa gran sensibilidad por la ciudad viva y todo esto. Exactamente. Dos preguntas para ti en una. ¿Cómo poder articular esa transformación de un patrón de comportamiento arraigado en nuestras sociedades para llegar a ese modelo nuevo de urbanismo del siglo XXI? Y si tienes alguna experiencia que pudieras relatarnos en esta dirección en alguna ciudad o conglomerado latinoamericano y por qué no europeo. Sí, claro, tus preguntas son dos en una. Me permite hacer una respuesta para las dos. Perfecto. Es muy interesante lo que planteas. Yo le digo siempre, hay que tener una voluntad política para transformar nuestras ciudades, porque vivimos en ciudades que están en territorios, que están en países, y necesitamos una doble voluntad. Cuando se puede tener una voluntad política a la escala nacional, que es lo que está ocurriendo ya, porque te doy ejemplos al mismo tiempo, lo que está pasando en Corea del Sur. ¿Quién iba a pensar que Corea del Sur, que es súper tecnológica, súper zonificada, la imagen misma de la Carta de Atenas, estemos transformando estas ciudades con voluntad local, con voluntad del Ministerio de Organización Territorial, que tiene un centro de investigación, y por voluntad política, para desarrollar un concepto de proximidades que eviten esos transferes tan importantes? ¿Quién iba a pensar que Escocia, que recibió en noviembre del 2026 la Copa 26 para el clima, en discusiones que hemos tenido con el Ministerio del Transporte escocés, cuando llegaba la Copa 26, tuvimos reuniones de trabajo, muchas de ellas a distancias por la cuestión del COVID, que transformaran en un país que tiene lugares de muy poca densidad, mucha ruralidad, su capital Edimburgo. Edimburgo es pequeña en comparación a muchas otras. Exactamente. Ciudad, claro. Han votado, hace 15 días, pueden verlo en la prensa, en Fact Check, han votado a una gran mayoría el plan estratégico 2023-2040 basado en este concepto totalmente. ¿Quién iba a pensar que eso iba a ser posible? Estamos trabajando hoy en día concretamente con la ciudad de Buenos Aires, 10 millones de habitantes, la mitad de un país, una gran metrópolis. Estamos trabajando con ellos para implementar con las herramientas nuestras, metodológicas y digitales, la comprensión de por qué la gente se desplaza tanto, y estamos transformando el microcentro de Buenos Aires, que con el COVID
es completamente desierto. ¿Y qué había allí? Torres corporativas donde la gente venía a trabajar. Y como ya la gente no viene por causa del COVID de una manera regular, eso se está deteriorando. Entonces estamos retransformando para construir voluntad política de un gobierno nacional para poder implementar una nueva política de organización territorial, voluntad política local de los alcaldes para decir, en mi alcaldía voy a lanzar programas de transformación urbana dándole a la proximidad elementos claves que no necesitan grandes inversiones, sino ante todo necesitan una visión y una generación de muchas pequeñas transformaciones de espacio público, de lugares de multiuso, de lugares de servicios públicos, de implementación de actividades locales, generación de cultura, festivales locales, con cosas muy simples que daba la gente. Hicimos en Buenos Aires un festival de gastronomía en el microcentro, tuvimos 350,000 personas en un lugar que estaba completamente desierto. ¿Por qué? Porque era un festival de gastronomía y la gente venía a hacer cocina en la calle, en la avenida donde usualmente pasan carros y carros y carros. Bueno, la gente vino y cuando haces eso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, al final la gente dice, estos carros nos estorban, no nos necesitamos, porque yo sí quiero mi festival de música, de gastronomía, de intercambio cultural o cualquier otra cosa. Me imagino que usted habrá observado la ciudad de Santo Domingo, sobre todo aquí en República Dominicana, habrá hecho algún tipo de evaluación sobre nuestra situación. ¿Qué recomendaciones hacer a las autoridades nacionales y al país en sentido general? Bueno, tengo el placer de ver en pocos momentos a la alcaldesa, que gentilmente igualmente me ha invitado, la conocí igualmente ayer, entonces voy a reservarle a ella una serie de recomendaciones para tener la cortesía de estar, digamos, en el privilegio del encuentro con ella para lo que he pensado, ¿no? Entonces me perdona de no desvelar antes que sea ella misma a la que le presente. Yo diría un poco más general, y he tenido ocasión de hablarlo mucho con la viceministra, a la que le agradezco su total interés. Ayer hablé igualmente con el ministro Paliza, hablamos ante la prensa igualmente ayer con el ministro Paliza sobre estos temas. ¿Y qué recomiendo? Lo dije en mi conferencia ayer igualmente, porque tuve el honor de tener la presencia de la presidencia del ministro y de varios ministros. Entonces, lo digo de manera más general para poder igualmente responder la pregunta sin traicionar, digamos, lo que le voy a decir a la alcaldesa. En República Dominicana he observado la presencia de un presidente y de un equipo de gobierno realmente de gran interés. Lo que el presidente presentó ayer en su clausura me pareció muy importante, ¿no? El programa Burocracia Cero, por ejemplo, que busca disminuir una serie de trámites administrativos, crea proximidad igualmente, porque permite manejar tal vez proyectos que regeneren más localmente. El ministro Paliza ha hablado igualmente de la innovación y vino para eso. La viceministra encargada de innovación, hemos hablado de muchas ideas muy sencillas, ¿no? Cuando en una ciudad simplemente construyes parques, zonas verdes, lugares de paseo, son cosas simples que no son consumidoras de grandes inversiones públicas, y atrae gente. Hay una gran personalidad del mundo del urbanismo que se llama Fred Kent, que dirige un gran proyecto que se llama Espacios Públicos y que ha generado una metodología que se llama Placemaking, hagamos lugares. Y dice, Fred Kent dice, construye autopistas y carreteras y tendrás vehículos y humanos híbridos, mitad humano, mitad auto. Construye plazas para la gente, tendrás humanos que piensan, que sienten y que son contentos de ser humanos. Esa es nuestra filosofía, crear espacios públicos. Pero no es suficiente crear infraestructura. Nuestra idea es no solamente crear espacios públicos, sino crear actividades que generen interacciones sociales. Y le decía a la ministra con ejemplos muy concretos, transformar los modelos económicos. Un modelo económico en una ciudad que tiene tantas infraestructuras, no muy complicado volverlas multiuso. Un estadio, esa infraestructura está allí y es utilizada solamente de vez en cuando para un partido de fútbol o otro evento. Cuando en París, en un estadio,
que hemos regenerado, lo hemos convertido en incubadora de empresas que están allí dedicadas al deporte o al e-deporte. Cuando tenemos igualmente, decía el ejemplo ayer de la discoteca, una discoteca se utiliza en el mejor de los casos jueves noches, viernes noches, sábado noches, de 10 de noche a 4 de la mañana. Y en el día, ¿qué pasa? Cerrado. Tú transformas con un nuevo business model porque son privadas. Y en el día se convierte en una sala de deporte con música. ¿Qué te cuesta? Un coach. El resto lo tienes. El espacio, la música, simplemente un coach. Un café por la tarde en el que hay poca frecuentación. Lo transformas en un curso de lenguas extranjeras y la gente llega con su banderita y todo está allí. Y hay más consumo. El dueño del bar tiene más ingresos. Y con eso le da un porcentaje a la asociación que maneja el curso. Y hay 1 o 2 empleos creados y hemos creado un nuevo business model. ¿A partir de qué? A partir del vacío. Porque era un lugar vacío que lo estamos llenando con otro business model. Son ideas simples. ¿Y cuál es tu inversión para hacer eso? Nada. ¿Pensar? Felipe. Exacto. Felipe. Sí, yo siempre tengo una observación con el tema de la ciudad. Nosotros primero hacemos los edificios y luego construimos las calles. Punto. Entonces, tenemos una ciudad totalmente anarquizada, sin espacio público, no una ciudad concebida para el peatón. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que los gobiernos de la ciudad le construyen aceras y contenes de cerca de 40 centímetros de altura. Una locura. Y una ciudad de 94, en el caso del Distrito Nacional, kilómetros cuadrados, que alberga más de 1 millón de personas, aparte de lo que es el tránsito, que generalmente ese tránsito genera cerca de 1 millón más de personas. Estamos hablando que en 94 kilómetros cuadrados día tenemos un impacto de 2 millones de personas. Completamente. Y no tenemos calles, no tenemos espacio público, muchos edificios, pero sobre todo la concentración de todos los servicios públicos en esos 24 kilómetros. Entonces, ¿qué hacer? Es la gran pregunta. Lo que estás describiendo es lo que pasa en muchas ciudades del mundo, e incluso en países muy desarrollados, digamos. Mira, en París es una ciudad, el casco histórico dentro del periférico, la ciudad administrativa de París, que es pequeña, 120 kilómetros cuadrados, 2 millones de habitantes, en el día hay 4 millones que la atraviesan. 4 millones. Porque la gente atraviesa, porque vive en un lugar y trabaja en el opuesto. Yo estuve allá el mes pasado y no encontraba por dónde caminar ahí. Estamos hablando de algo muy estadístico en las metrópolis. Me gustaría verlo en Dominicana, en Santo Domingo, como corresponde, pero lo que dices va en ese sentido. Imagínate que generalmente en las metrópolis tienes 70% de la población que trabaja, que se desplaza diariamente atravesando una ciudad para concentrarse en el lado opuesto en menos de 17% del territorio. O sea que terminas el embudo. 70% va a pasar el día en menos de 17% del territorio y además se desplazan en las mismas horas, entre 6:30, digamos, y 8:30. Y luego el embudo por la noche. Entonces, justamente, nosotros con la proximidad, lo llamamos la proximidad feliz, lo llamamos la revolución de la proximidad, es el título de mi libro que sale la semana próxima en castellano, en español. Estamos promoviendo 3 palabras claves: descentralizar. No es posible que todo esté concentrado en el mismo lugar. Y los mismos gobiernos tienen que dar ejemplo. No puede ser. Descentralizar. Segunda palabra, desaturar. Tenemos infraestructuras saturadas porque todo el mundo está a la misma hora en el mismo lugar y hay gente apiñada en el bus o cuando hay metro. No, hasta la recolección de basura está apiñada a la misma hora. Exactamente, desaturar. Y el tercero es distribuir actividades. Distribuir actividades significa que hay que llevar, hablando del gobierno nacional o del gobierno local, servicios públicos a la gente localmente. Estamos hablando de incluir la empresa privada, que es indispensable, para igualmente distribuir actividades. No pueden estar todos concentrados en el mismo lugar en el que ya la gente después del COVID no quiere volver a ir. Distribuir actividades. Regenerar nuevos business model. Un nuevo business model es rehabilitar.
esas infraestructuras, edificios que se han construido y que sirven solamente para una cosa, hay un nuevo business model de rehabilitación, que además crean empleo y generan nuevas oportunidades de transformación urbana. Y decía ayer en mi conferencia que a nivel europeo y a nivel mundial ha sido para mí muy satisfactorio ver, por ejemplo, la FIAPSI, que es la Federación Mundial de la Construcción, que viene a decirme, me parece muy bien, asociémonos para promover que los edificios, por ejemplo, que sirven solamente corporativos, se transformen arquitecturalmente para acoger otras actividades, vivienda, deporte, cultura. Y esto es un proceso que ha comenzado y que ya irreversiblemente va a continuar esta transformación, porque abre igualmente unas oportunidades business. Me ha llegado igualmente el sector mundial de los centros comerciales, del retail. Y me han dicho, mira, tenemos superficies enormes con parkings enormes y ya eso es inhumano. ¿Por qué no trabajamos para reducir la superficie de esos centros comerciales, reintroducir un comercio de proximidad y transformar esas superficies en lugares mezclados de habitación, de servicios de médicos, de servicios culturales, de zonas verdes? Y eso es posible hacerlo introduciendo al sector público, al sector privado en este trabajo mancomunado. Y por último, no hay que olvidarlo, y con la viceministra compartimos esa preocupación, hay que transformar al ciudadano en su chip. Ahí va. Porque el ciudadano, muchas veces nos hemos convertido nosotros en el primer obstáculo de transformación. Y como ibas, dale. Yo creo que usted también lee un poco el pensamiento. Porque mi pregunta iba precisamente. Está como el hombre que comió piña. En esa dirección, sí. ¿Dónde entra entonces el ser humano, el habitante? La cultura, la forma de hacer las cosas, la educación también, que lo identifica. Yo quiero decir doble algo. Punto. Dale. Algo. Es que me motivó la pregunta porque es sumamente importante. Ayer, entre las frases que dijeron, y excúsame, profesor, que lo interrumpí. No, nada. Ayer en el foro, una de las frases que dijo un experto o una experta decía: no hay innovación sin ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es parte clave de esa transformación en que el profesor está hablando. Pues tú no vas a llegar a una comunidad y hacer lo que te dé la gana, porque vas a provocar, como lo hemos hablado, vas a provocar, cuando lo hace el Estado solo, provoca rechazo, provoca como que la gente, que usted me decía, la gente siente como que te están castigando, tú sabes. Entonces hay que involucrar a la ciudadanía para socializar estos procesos y que sean parte también de la solución de esos problemas. Entonces, no, claro, usted va a agregar más cosas con la experiencia que usted ha tenido, cómo lo han hecho, porque eso es sumamente importante, pero sin ciudadanía no hay innovación y sin mujeres tampoco. Exactamente, la viceministra tiene totalmente razón. Voy a darles un ejemplo, porque hablando con Karil hace un poco sobre Jane Jacobs, que es una activista norteamericana que murió, que fue muy implicada en Nueva York y en Chicago en la transformación de las ciudades para implicar a la ciudadanía. Su idea de la ciudad viva, sí. Ella decía, una ciudad no existe si no tiene ojos, brazos y pies en la calle. En esa época, estamos hablando de los años 70, 80, no había redes sociales. Entonces ella decía, premonitariamente, las mejores redes sociales que existen en el mundo es cuando la gente está en la calle y que puede encontrarse. Y un gran amigo mío que ilumina el pensamiento mundial de la teoría de la complejidad, Edgar Morin se dice en castellano, lo invité a dar una conferencia, tiene 102 años. Y él me decía, Carlos, tu pensamiento es muy importante sobre la proximidad, porque tenemos que tener lugares en los cuales la gente se diga entre ellos buenos días, se den la mano o se den un beso o se abracen, porque cuando dices buenos días a alguien en los ojos y lo tocas, quiere decir simplemente tú existes. Un ejemplo y te doy la palabra. Jane Jacobs, ¿qué hizo? Reuniendo a la ciudadanía. Había un arquitecto muy importante en Estados Unidos que trabaja con Le Corbusier en la Carta de Atenas, y él era el arquitecto jefe de Nueva York, Robert Moises. Robert Moises, su proyecto era Le Corbusier, ir rápido e ir lejos, ¿cierto?
¿Qué propuso? Atravesar Nueva York con autopistas. 3 autopistas. Si hubiéramos dejado hacer Robert Moises, hoy en día Nueva York estaría atravesada por autopistas. Y Jane Jacobs dijo, no, esto nos va a quitar calidad de vida. Así es. Y ella infundió esta noción. Sí, las hay, pero por las periferias de Nueva York. Sí, pero a orilla del río Hudson, a orilla del río del Este. No atraviesa. No atraviesa. No atraviesa. Ni Manhattan, ni Brooklyn, ni Queens, ni Staten Island, los 5 barrios de New York, no encuentran. Don Carlos, permítame hacer la mosca en la sopa, por favor. Siempre es necesario que haya una mosca. Y hacer de hacer de escéptico racional. A mí personalmente, a mí no me gusta ninguna utopía colectiva de ningún tipo, porque creo que primero cada ciudad es distinta y su cultura la hace distinta. No podemos exigirle a los mediterráneos que renuncien a una de sus costumbres de su siesta, de su descanso de la tarde, para que vivan como los neoyorquinos. O no podemos ver la vida desde el punto de vista de quienes viven en las ciudades frías nórdicas, donde hay un invierno obviamente que cambia, una Montreal que tiene una ciudad subterránea para invierno. No podemos verlo igual que Sao Paulo, Río. En ese sentido, tengo un temor, y es que haya recetas que pretendan, sin adaptación, llevarse a cada lugar. Un ejemplo se está viviendo en la Barcelona de Ada Colau, donde las supermanzanas, que pretendían crear una solución de la peatonización de grandes áreas, crea un problema incluso de distribución de mercancía, le ha generado problemas a los restaurantes pequeños, y hay toda una problemática. Y por último, ¿no es acaso un peligro? Nos demostró hace muchísimo tiempo la literatura económica que la planificación económica es imposible porque no podemos conocer todas las necesidades de los individuos. Entonces, a veces siento que la planificación urbanística tiene un pecado, y es pretender conocer, lo que llamaba Hayek la fatal arrogancia, es pretender conocer qué quiere toda la gente. Le pregunto. Excelente mosca en la leche. Y como voy a responder, creo que es como si creo que sí nos hubiéramos puesto de acuerdo en la pregunta, ¿no? Porque las respuestas son muy claras. Tú no viniste a mi conferencia ayer, ¿no? Se nota. Si hubieras venido, nos hubiéramos evitado la pregunta. Pero bueno, claro, es que no solamente estoy de acuerdo contigo, sino que lo digo. Nosotros, el éxito mundial de este concepto, Ciudad de 15 minutos, territorio de medida, es que es una visión, es una metodología, pero en ningún momento es un dogma, no es una doxa, no es una doctrina, no es una obligación. Lo decimos mucho y permanentemente en mis conferencias. Tengo una diapositiva que lo dice, ¿no? En todo el mundo, la misma visión, la misma metodología, adaptación a cada contexto socioeconómico. Cuando yo voy a Corea del Sur, claro, inclusive la manera de hablar y de relacionarse, ¿no? Nosotros somos latinos muy táctiles. Sí. Bueno, en Corea del Sur, por favor, ¿no? Y cuando entregas tu tarjeta, tienes que inclinarte así, ¿no? Entonces, no vas a... Y en Buenos Aires es distinto. Y conozco unos países nórdicos que hace bocado. Nuestro concepto tiene esa potencia, es que cada cual lo adapta en su contexto social, económico, geográfico, cultural, religioso, y le da fuerza. Y le decía a la viceministra, y le decía a todo el público ayer, que toda nuestra visión, metodología está en Open Fuente en nuestro website. Y te puedo dar ejemplos de muchos lugares del mundo, de ciudades grandes hasta ciudades muy pequeñas, que bajan por el download. Lo nuestro está francés, español, inglés, y mis libros son traducidos en muchas lenguas, italiano, portugués, romano, coreano. Y la gente lo baja, lo dan a sus servicios, lo estudian y lo adaptan sin que yo participe. Y me llaman después diciendo, mira lo que he hecho, nos gustaría que vinieras a verlo. Excelente. Porque no hay nada. Por lo tanto, no hay doxa. Y segundo, no es una utopía urbana colectiva. Cuando yo lancé este concepto en el 2016,
después de la Copa 21 con respecto al clima, yo dije, pero mira, estamos luchando por el clima. Las ciudades son los principales contribuyentes en emisiones de CO2. Estamos viviendo en el antropoceno, o sea que nuestra actividad humana cotidiana degrada totalmente nuestra calidad de vida y pone en peligro inclusive la civilización humana al final de este siglo. Estamos con un ritmo infraestructural desde la Carta de Atenas. Primero construimos las calles, los edificios, antes de pensar en la vida. En el 2016, cuando dije, no, lo que hay que rediseñar no es la ciudad, lo que hay que rediseñar es el uso de la ciudad, lo que hay que reinventar es la calidad de vida, lo que hay que reinventar es la reutilización del tiempo útil, lo que hay que reinventar es una proximidad funcional y un mixto, lo que hay que reinventar es que vivir no es al que madruga 10 la ayuda para ir más rápido y más lejos, es simplemente estar con un tiempo útil individual, familiar, social, vecinal, con colegas de trabajo, y la proximidad en ese caso juega un papel fundamental. En el 2016 me dijeron, profesor, esperemos su próxima idea porque esta es una utopía que nunca funcionará, porque nadie querrá trabajar cerca de su casa, y además que agradezcan que tienen un trabajo y que si tienen 2 horas en un viaje, que compren un libro o que lean las tiras cómicas para los que no saben leer. Bueno. 7 años después, ese concepto ya no es una utopía, porque tú puedes visitar Busan en Corea, Jeju en Corea, Daejeon en Corea, puedes hablar con Horacio Larreta en Buenos Aires. Lo que ha hecho Ada Colau, y es una muy buena pregunta que has insistido allí, con Ada, ella tiene un concepto que son las supermanzanas. Y mi diferencia con las supermanzanas, y siempre le he dicho a Ada y a Janet Sanz, que es su ministra encargada de la ecología y de la urbanización, le hizo, Ada, ponle cuidado, porque la superblock es una calle sobre 2, haces una supermanzana y disminuyes el paso de los autos. Y de hecho, ponle cuidado, porque revitalizar una ciudad no es un programa de circulación. No se trata de regular el tráfico. Se trata de reinstalar. Ni de criminalizarlo tampoco. Y la viceministra es testiga que paso mi tiempo diciendo, no hay que castigar a la gente, no hay que considerar que la gente es culpable porque cogió el auto esta mañana. No hay que meter a la gente con un gorrito así en un rincón como si fuera castigado, ¿no? No. Y por eso en Barcelona le digo, lo que tenemos que hacer es plantearle a la gente, si tienes un parque cerca, si tienes médicos, si tienes un teatro, si tienes el modelo a seguir no es Pyongyang tampoco, si ¿verdad que no? ¿Ah? ¿Verdad que el modelo a seguir no es Pyongyang, Corea del Norte? Que no tiene vehículo. No, nada de eso. No, léete lo que ha escrito Forbes, la revista americana, al respecto. Porque ha habido, en esta época de fake news, ha habido los fake news de los conspiracionistas anti-vax, que han dicho, Moreno quiere crear campos de concentración en los barrios, quiere instalar un pasaporte para salir del barrio, y ahora si su mamá vive en otra parte de la ciudad, él le dará autorización solamente para verla una vez cada 15 días. No, Forbes ha escrito diciendo, no, lo que queremos es regenerar la calidad de vida urbana ofreciendo la proximidad. Y estábamos en la sala de espera con una compañía que hace encuestas. Sí. Tú haces una encuesta y le preguntas a la gente, si tienes un parque, si tienes una escuela, si tienes un cine, si tienes un teatro, si tienes un comercio, si tienes un doctor, si tienes un espacio público para caminar, si tienes agua cerca, ¿te gustaría aprovecharlo allí o prefieres ir al parque a 3 horas de distancia? La gente te dice, yo quiero lo mío, y claro, la libertad de ir a donde quiera, cuando quiera. Claro. Pero salir de la movilidad obligada, que es el paradigma del Corbusier, para ir a la movilidad escogida, porque has podido satisfacer lo esencial en tu proximidad. Dilia, me gustaría saber con respecto a la visión del gobierno de la administración actual. Sí. Ya el profesor Carlos Moreno dio una conferencia, sí. Ahora va a reunirse con algunas autoridades. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. En 6 meses, en un año. Claro. Bueno, ahora el gran reto que tenemos como autoridades que trabajando con este tema de la innovación pública es no dejar este foro en el aire y de que ya que estuvo muy lindo, que estuvo muy bueno y estuvo excelente, sino que debemos hacer una hoja de ruta a seguir. Y lo que estaba comentando hace un rato también es que esa hoja de ruta no la podemos hacer solo nosotros, sino que tiene que ser un proceso de colaboración, como se hacen todas las innovaciones. Aquí necesitamos primero elegir también un tema, qué tema o cuáles temas son los prioritarios,
cuáles son las necesidades, y algo muy importante que también lo he hablado con el profesor Moreno, que no podemos pretender cambiar todo, porque va a ser, eso no poco va tiempo a ser. tampoco, así es. No, poco tiempo y te vas a abrumar, nada más de ver todas las cosas, sino elegir, como le digo, los quick wins, las cosas que sean rápidas, que requieran menos inversión, y que con un pequeño cambio, una pequeña organización se puede lograr un cambio y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Ese trabajo lo tenemos que hacer, y ya yo lo estoy diciendo público, o sea que ya me van a Don Carlos Moreno, profesor, escritor y obviamente también asesor de muchos gobiernos urbanos del mundo y de ciudades tan importantes como es el caso de París. Una vez leí la frase globalistán para referirse al mundo urbano, y ese globalistán sin duda es que pues amerita muchos cambios para seguir mejorando la calidad de vida de tanta gente que apostó por la urbanidad. Queremos darle las gracias, nos ha honrado con esta visita a la cabina de la Z101, y espero que se haya sentido bien y mejor todavía cuando vuelva a las calles de Santo Domingo. Muchas gracias, muy amable, ha sido un gran placer compartir aquí en este espacio. Quiero agradecer a Dilia Leticia, que es una servidora pública que, aunque no busca el alto perfil ni la connotación, sabemos que siempre está haciendo un gran trabajo y que lleva en la sangre, lo sé, de sus padres y de su familia, el servicio público en la República Dominicana. Gracias, Dilia. Muchas gracias. Seguimos con el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo.